Buenas tardes, nuestro tema es estructura del Estado colombiano. Mi compañero Camilo Granados y quien les habla, Paula Costa. Para empezar vamos a dar unas definiciones de lo que es el Estado. La primera es que es una corporación formada por un pueblo, dotada de un poder al mando, originario y asentada de un determinado territorio. Otra segunda definición es que es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en que existe una orden social, político y jurídico, orientada al bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Y por último, una definición de un diccionario que nos pareció muy precisa, nos dice que es una entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y que ejerce, por esta razón, el poder legal. Ahora continuamos con los elementos del Estado. Los elementos del Estado son tres: el elemento humano, que hace referencia a la población; el elemento territorial, que es el espacio físico debidamente delimitado, definido y reconocido por los demás; y el tercero es el elemento del poder, que es una autoridad legalmente constituida. La población, que se encuentra en el artículo 96 de la Constitución Política, son los habitantes del territorio, sin importar sexo, edad o religión, que reconocen una misma norma, que reconocen un pacto social. Ahora, territorio, que está en el artículo 101 y 102 de la Constitución Política. Hace referencia al poder legítimo, que es la capacidad que le permite al Estado cumplir sus metas. Es un Estado de derecho. El poder no recae sobre una sola persona o institución, recae en toda la comunidad. Proviene del pueblo y solo puede ser ejercido de acuerdo como lo haya establecido el pueblo o la Constitución. Tiene sus límites en la misma Constitución. Su ejercicio solo tiene sentido si va dirigido al cumplimiento de los derechos fundamentales del individuo. Otra característica importante del Estado es la soberanía, la cual se constituye como un elemento del Estado y básicamente es una característica muy importante del poder del mismo. En este sentido, está por encima de dicho poder y no existe otro dentro del mismo Estado. Desde lo anterior, debemos entender que la soberanía tiene dos formas: una interna, que está estipulada en el artículo 3 de la Constitución Política, la cual habla de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público; y externa, como su nombre lo indica, el pueblo es la nación colombiana autónoma en derechos y obligaciones frente a los demás estados. Ahora continuamos con la estructura del Estado colombiano. Empezamos con la organización de poder, que consta de la rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. Empezamos con la rama legislativa. Algunas de sus funciones, que están en el artículo 114 de la Constitución Política, son reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el gobierno, la moción de censura. Ahora, ¿cómo se reforma la Constitución? Con un acto legislativo, la Asamblea Nacional Constituyente, que es los ciudadanos y el constituyente primario, y un referéndum. Otro aspecto importante de la rama legislativa es cómo se hacen las leyes. Estas se hacen mediante una aprobación en primer debate en cada cámara de la comisión encargada. Dichas comisiones son definidas como comisiones permanentes. La primera trata temas constitucionales, la segunda abarca temas políticos internacionales, defensa nacional, fronteras y contratación internacional. La tercera habla sobre haciendas y créditos públicos junto con la banca central. La cuarta hace referencia a presupuestos, control fiscal, propiedad industrial, precios y contratación estatal. La quinta comisión abarca temas agropecuarios, ecológicos y del medio ambiente. La sexta habla de comunicaciones, servicios públicos, geoestacionarios, obras públicas, transporte, turismo y cultura. Y la última abarca temas de servidores públicos, los salarios, los sindicatos, carreras administrativas, abarca también el tema de las mujeres y familia, junto con salud y deporte. También la rama legislativa la conforma el Senado, que está en el artículo 171 de la Constitución Política. Este está constituido por las calidades y atribuciones. Las calidades están en el artículo 172 de la Constitución Política y las atribuciones en el artículo 173 de la Constitución Política. También está la Cámara de Representantes en el artículo 176 de la Constitución Política
y se constituye por calidades en el artículo 177 de la Constitución Política y funciones en el artículo 178 de la Constitución Política. La rama ejecutiva se encuentra en el artículo 115 de la Constitución Política, señalada con título Rama Ejecutiva, la cual es el gobierno y está integrada de la siguiente manera: por el presidente de la República, por el vicepresidente de la República, los ministros del despacho, directores de departamentos administrativos y las superintendencias. Todos estos desempeñan la función administrativa al servicio y los intereses generales de la comunidad. El gobierno a nivel distrital, departamental y municipal los componen las alcaldías distritales, los gobernadores y los alcaldes, con sus equipos de trabajo. A continuación vamos con la rama judicial. Esta es la responsable de administrar justicia en el Estado con formación, 5 jurisdicciones, Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Jurisdicción ordinaria, artículos 234 y 235 de la Constitución Política. Se encuentra la competencia, que es civil, comercial, penal, laboral, familia y agraria, y la estructura, que consta de la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito, juzgados de circuito, juzgados municipales, juzgados especializados y promía. También está la jurisdicción contenciosa administrativa, en los artículos 236 y 238 de la Constitución Política. Se encuentra la competencia, actividades de entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas, y la estructura, que consta del Consejo de Estado, tribunales contenciosos administrativos y jueces administrativos. Nuevamente, el día de hoy hablaremos sobre la estructura del Estado colombiano. Bienvenidos nuevamente a mi canal. La estructura del Estado colombiano está compuesta por: primero, las ramas del poder público; segundo, los órganos autónomos e independientes; tercero, la organización electoral; cuarto, los organismos de control; quinto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto a las ramas del poder público, el Estado colombiano posee 3 ramas: rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. La rama legislativa es la encargada de, primero, formular las leyes; segundo, ejercer control político; y tercero, reformar la Constitución política. La rama legislativa está representada a través de una corporación pública colegiada de elección popular, denominada como Congreso de la República. A su vez, este Congreso se compone primero por el Senado de la República y segundo por la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva es la encargada de, primero, ejecutar las actividades administrativas de nuestras instituciones públicas; segundo, dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado; y tercero, propender por el bienestar general de todos los colombianos. La rama ejecutiva está encabezada por el presidente de la República, quien ejerce como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa al interior del Estado colombiano. La rama ejecutiva posee un sector central, un sector descentralizado y 3 órdenes administrativos. Primero, el orden nacional; segundo, el orden departamental; y tercero, el orden municipal. El sector central del orden nacional se compone a su vez de, primero, los ministerios; segundo, los departamentos administrativos; tercero, los consejos superiores de administración; y cuarto, las denominadas unidades administrativas especiales sin personería jurídica, cuya organización se distribuye a través de 24 sectores administrativos. En cuanto al sector descentralizado del orden nacional, tenemos las entidades adscritas y las entidades vinculadas. De forma resumida, podríamos indicar que las entidades adscritas cumplen funciones mayoritariamente administrativas en complemento a la misionalidad del ministerio o el departamento administrativo al cual pertenezcan, mientras que las entidades vinculadas cumplen funciones mayoritariamente económicas y financieras, por lo cual el Estado a través de estas genera y percibe recursos por actividades que están relacionadas con temas comerciales, financieros o de carácter especial.
El sector central del orden departamental está encabezado por la gobernación de cada departamento, cuya representación recae directamente en la figura del gobernador. A su vez, posee figuras de articulación y asociatividad departamental como lo son, primero, las denominadas regiones administrativas de planificación, segundo, las denominadas regiones administrativas de planificación y gestión y tercero, las denominadas asociaciones de departamentos. El orden departamental posee una corporación política que también es de elección popular, la cual es encargada de ejercer control político dentro del departamento y la cual se conoce como Asamblea Departamental. En cuanto al sector descentralizado del orden departamental, encontramos una estructura similar a la del orden nacional, ya que contamos con entidades de carácter adscrito y entidades de carácter vinculado. El sector central del orden municipal básicamente se divide en, primero, secretarías municipales o distritales, segundo, departamentos administrativos para algunos casos. Es importante resaltar que cada municipio tiene una categoría asignada según su importancia regional, el número de habitantes y sus ingresos corrientes de libre destinación. Las categorías municipales van desde sexta categoría hasta primera categoría y la Ley 617 del 2000 contempla la posibilidad de acceder a una categoría especial. Esta última depende de unas particularidades adicionales que pueden ser históricas, culturales, portuarias, turísticas, entre otras. La rama judicial es la encargada de, primero, administrar justicia, segundo, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, tercero, decidir sobre cuestiones o pronunciamientos jurídicos que generen controversia, cuarto, hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes, y quinto, propender por el logro y mantenimiento de la convivencia social al interior del Estado colombiano. La rama judicial es administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, quien a su vez ejerce la función disciplinaria dentro de la rama. La rama judicial en estructura se encuentra compuesta por, primero, jurisdicción ordinaria, segundo, jurisdicción de lo contencioso administrativo, tercero, jurisdicción constitucional, cuarto, jurisdicción ordinaria, quinto, jurisdicción para la paz, sexto, Consejo Superior de la Judicatura, séptimo, Fiscalía General de la Nación. De igual forma, la rama judicial contempla diferentes corporaciones colegiadas, organismos y autoridades encargadas de administrar justicia, como por ejemplo, primero, la Corte Constitucional, segundo, la Corte Suprema de Justicia, tercero, el Consejo de Estado, cuarto, el Consejo Superior de la Judicatura, quinto, la Fiscalía General de la Nación, sexto, los denominados tribunales y séptimo, los jueces. Adicionalmente, la Constitución prevé la existencia de jurisdicciones de carácter especial, como lo son las autoridades de los pueblos indígenas y los denominados jueces de paz. En cuanto a los órganos autónomos e independientes de la estructura del Estado colombiano, encontramos primero, al Banco de la República, encargado de forma general de mantener el valor adquisitivo de la moneda, controlar la inflación, emitir la moneda, realizar actividades de banca central. Segundo, encontramos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada de forma general de realizar administración y vigilancia del Sistema General de Carrera y garantizar y proteger el sistema de mérito en el empleo público colombiano. Tercero, encontramos las corporaciones autónomas regionales, encargadas de forma general de administrar dentro de su jurisdicción el medio ambiente, proteger los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible de las regiones. Cuarto, encontramos a los entes autónomos universitarios, los cuales corresponden a, primero, universidades estatales y segundo, universidades oficiales, que si bien son autónomos, se encuentran vinculados directamente al Ministerio de Educación Nacional. Quinto, encontramos a la Autoridad Nacional de Televisión
del Estado colombiano, encargada de forma general de apoyar el diseño y ejecución de planes y programas para la prestación de servicios públicos de televisión, velar por el acceso a la televisión en el Estado colombiano, garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, realizar un esfuerzo significativo para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio de televisión en el Estado colombiano y evitar prácticas monopolísticas al interior del Estado colombiano. En cuanto a la organización electoral del Estado colombiano, esta es el conjunto de entidades encargadas de, primero, la organización de las elecciones, segundo, dirección y vigilancia del sistema electoral y tercero, realizar la identificación de las personas que habitan en el Estado colombiano. Así, encontramos que la organización electoral estaría compuesta por, primero, la Registraduría Nacional del Servicio Civil y segundo, por el Consejo Nacional Electoral. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, podemos indicar de forma general que es el encargado de, primero, realizar la inspección y vigilancia de la organización electoral, segundo, garantizar que los escrutinios reflejen el verdadero resultado de las urnas, y tercero, elegir y remover al Registrador Nacional del Estado colombiano. Respecto a los organismos de control del Estado colombiano, encontramos a, primero, el Ministerio Público, segundo, a la Contraloría General de la República, tercero, a las Contralorías Territoriales y cuarto, a la Auditoría General de la República. En cuanto al Ministerio Público, es importante señalar que este se encuentra a su vez integrado por, primero, la Procuraduría General de la Nación, segundo, la Defensoría del Pueblo y tercero, las personerías distritales y municipales. De esta forma, los organismos de control del Estado colombiano son los encargados de ejercer control disciplinario, defender al pueblo y realizar control fiscal. Como último elemento de la estructura del Estado colombiano y no menos importante, tenemos al denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este se encuentra integrado por, primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y tercero, la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, conocida popularmente como la JEP. Esto es todo por el día de hoy, mis queridos estudiantes. Nuevamente agradezco su compañía y espero encontrarnos en otra ocasión. Ahora vamos a hablar acerca de la organización de control del Estado. Como podemos ver, está compuesta por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La función de la organización del control del Estado es verificar y controlar la gestión fiscal y administrativa de entidades públicas, de sus funcionarios y de los particulares que ejerzan también funciones públicas. Como lo mencionaba anteriormente, lo compone el Ministerio Público, del cual se habla en el artículo 275 de la Constitución Política. Habla sobre la Procuraduría General de la Nación en el artículo 275-279, de la Defensoría del Pueblo en los artículos 281 al 283 y de las personerías municipales en el artículo 313. Por otra parte, la Contraloría General de la República abarca los artículos 267 al 274 de la Constitución Política, los cuales es elegido por el Congreso plano de la lista elegibles y conformables mediante una convocatoria pública. Ahora vamos con la organización electoral, que está conformada del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, la función es ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, conocer y decidir sobre los recursos que se presentan frente a las decisiones de los delegados en los escrutinios y expedir las credenciales correspondientes, dirigir y organizar las elecciones, el registro civil y la identificación a las personas. Composición: Consejo Nacional Electoral, 9 magistrados elegidos por el Congreso en pleno. Registraduría Nacional del Estado Civil, escogido por los presidentes. Registradurías distritales y municipales. Estos se encuentran en el artículo 264 y 266 de la Constitución Política. Acerca de la estructura del Estado colombiano.
Entonces nos vamos a ubicar. El Estado colombiano está conformado, por decirlo así, por 4 grandes esferas de poder. Una llamada el poder público, otra llamada la organización electoral, otra llamada los órganos de control y la última llamada las entidades autónomas. Entonces empecemos por el poder público. El poder público está dividido en los 3 órganos o en las 3 ramas del poder. Son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva es la que se encarga de ejecutar el presupuesto o administrar el presupuesto. En Colombia, la rama ejecutiva está en cabeza del presidente de la República. La segunda rama, que es la rama legislativa, que es la que se encarga de legislar, de sacar las leyes, es decir, las leyes, es el Congreso de la República. Y la tercera rama del poder público es la rama judicial, que es la que se encarga de administrar justicia en nombre del Estado. Cada rama tiene sus funciones y colabora armónicamente entre las 3 para que se pueda dar un funcionamiento en conjunto del poder público. La siguiente esfera son los órganos de control, que son aquellos organismos encargados de vigilar tanto el poder público como las demás esferas del Estado. Y lo dividimos en 2. Por un lado está el Ministerio Público, que está compuesto por la Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo, y por el otro lado encontramos la Contraloría, que es la que se encarga de controlar el presupuesto. La siguiente esfera es la organización electoral. Ella está conformada por 2 entidades. La primera, por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que se encarga de registrar, como su nombre lo indica, el nacimiento y la muerte de todos los colombianos, pero además de la logística para las elecciones. Y el Tribunal Electoral, que sería el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad encargada de definir los pleitos, por decirlo así, judiciales en materia de electoral. Y la última esfera que encontramos en el Estado colombiano son las entidades autónomas. Se llaman así porque son organismos dentro del Estado que funcionan de manera libre, autónoma, separada, con su propio reglamento dentro del Estado, por criterios tanto técnicos como jurídicos como académicos. Entre las entidades autónomas que tenemos está el Banco de la República, las corporaciones autónomas, que son las encargadas de la vigilancia ambiental, la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que se encarga de hacer los concursos y méritos dentro de las demás entidades del Estado, y todas las entidades conocidas como universidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el material científico y académico y la libertad de expresión y la autonomía universitaria deben existir para que la ciencia y el conocimiento prospere en el país. Entonces, este es un resumen de cómo está conformado el Estado colombiano, cómo funciona, y empezamos a diferenciar cada institución jurídica que a veces escuchamos. Ahora vamos con la entrevista de un colega de un familiar mío que nos va a responder un par de preguntas acerca de la estructura del Estado colombiano. Su nombre es Alejandro Vadillo. Es importante establecer que la estructura del Estado colombiano fue diseñada en la Constitución del 91. Es la Constitución del 91 que no solamente es una carta política, sino también es la carta que va a definir las instituciones del Estado. Entonces, para poder hablar una opinión de la estructura del Estado, hay que hacer mención, antes de hacer una postura personal, de cómo está organizado. Entonces, su organización corresponde a un orden constitucional.
y legal. Legal porque posteriormente surgirá la ley 489 de 1998, que estipula cómo es la estructura del Ejecutivo, cómo construir un ministerio, cómo construir un departamento administrativo, la naturaleza jurídica de las entidades del orden nacional del Ejecutivo. Entonces, digamos así, la estructura corresponde a un marco jurídico, constitucional y de orden legal. Entonces, digámoslo así, la Constitución trató de generar una postura institucional que preservara el check and balance o los pesos y contrapesos. Entonces generó que el Ejecutivo no fuera más poderoso que el legislador ni tampoco más poderoso que el judicial, y a su vez el judicial mantuviera una independencia y un equilibrio entre los otros dos poderes. Entonces la estructura como se constituye en la Constitución 91 es para preservar ese equilibrio de poderes. Entonces ahora viene mi opinión. Respecto a cómo está funcionando la estructura del Estado, pues es más o menos regular porque se ha ido politizando la manera en cómo se puede modificar la estructura. Para ejemplo de ello cito la ley 1444 de 2011, que esa ley reformuló el Estado, el Congreso le dio unas facultades explícitas al presidente para que pudiera reformular el Estado. Ahí es cuando vuelve y desagrega el Ministerio del Interior y de Justicia, los convierte otra vez en dos ministerios, se crea el sector de la inclusión social, se crean 5 entidades, ¿sí? Entonces, políticamente, pues personalmente también considero que fue una gran jugada porque le dio un giro al Ejecutivo de preservar lo social, pero también es peligroso porque cualquier presidente con líder de mayorías, de bancada, pues puede modificar directamente las instituciones. Recordemos que el derecho y la ciencia política siempre está cimentada en mantener el status quo, y el status quo es prevalecer las instituciones. Entonces, mi opinión es esa, que puede generarse como cierta irregularidad, como no es tan pleno el respeto a las instituciones, porque políticamente pueden ir variando. En este caso, el ejemplo que les estoy dando fue favorable, porque se pensó en generar mayor institucionalidad para defender población vulnerable. Sin embargo, el mismo Santos II, en 2015, vuelve y reformula el sector de la inclusión social. Acaba la ANSPE, que lo había creado en 2011, crea 6 instituciones más, mediante pues con los acuerdos para la paz. En una de las normas del Fast Track se crean 6 agencias para el territorio y para consolidación de las tierras. O sea, ahí tenemos 6 agencias que se van a encargar en el tema de tierras, todas adscritas al Ministerio de Agricultura. Entonces, ahí hubo otro ejemplo de eso. O sea, un mismo presidente, con 2 periodos en reelección, modificó 2 veces la institucionalidad. Entonces, por eso hay que mirarlo y tener mucho cuidado con el tema de la manera de la estructura del Estado. La estructura del Estado, como digo, no es discrecional, tiene que obedecer a ciertos ítems establecidos en la ley para crear las agencias, para adscribirlas, para crear ministerios. Debe ser un ejercicio de corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el legislador. Entonces, eso, digámoslo así, pues se ha ido como cumpliendo, no establece, no sale de la nada las nuevas estructuras, pero sí hay un manejo político que es lo que genera que se pueda ir generando esas modificaciones. A continuación les vamos a presentar una entrevista de un amigo de nosotros, Joaquín Guzmán. La estructura del Estado está muy mal organizada. En el papel dice que hay una independencia como tal, tanto de la rama legislativa, ejecutiva y la judicial y los órganos de control. Pero lo que uno ve en la realidad es triste. El gobierno como tal, el Estado, maneja los juristas porque ellos mandan las ternas a las comisiones, los magistrados, a la Corte Suprema. El gobierno es el que manda las ternas. El gobierno es el que terna al procurador. El gobierno es el que terna al contralor. El gobierno es el que terna al veedor. Y aquellos que tienen que ser investigados por esos órganos de control son los que lo eligen.
Y para poder ser elegidos, muchas veces el procurador y el contralor entregan a esos políticos, legisladores, a esos senadores, a esos representantes, puestos o las procuradurías provinciales para que de esa manera ellos puedan salir elegidos. Entonces, esa pseudodemocracia no está funcionando en el país y además hay un Consejo Nacional Electoral que no funciona porque está permeado por el mismo gobierno, que es el que lleva como tal a el presidente y a los MACOD de la comisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces todo lo maneja el gobierno, todo lo manejan lo que son las unidades y todo lo maneja la corrupción, porque todo está corrupto, porque todo, por ahí empieza la corrupción. Entonces, cuando tú me eliges, yo te elijo, porque por debajo de mesa te doy un contrato, te doy una procuraduría, te doy una contraloría, te doy una personería, te doy. Entonces los partidos de mayoría en el gobierno son los que eligen. Entonces, un caso muy especial. Roy Barreras sale en los medios de comunicación, Armando Benedetti sale en los medios de comunicación a decir es que vamos a elegir a tal. Eso no debería hacerse en un país en donde supuestamente hay independencia en todo lo que tiene que ver en los órganos tanto de control, de justicia, legislativo y gobierno. Cierro con eso. Creo que sí es bueno la manera en cómo se ha hecho esta reestructuración, personalmente, pero no se puede desconocer, uno, los reparos que hace la oposición, que dice que es demasiada burocracia y que puede darse como un Estado que derrocha sus recursos públicos en los famosos gastos de transacción, o sea, en pagos de nómina, en pago de contratos, más que irse al punto, al crear tantas instituciones. Dos, al crearse también tantas instituciones se corre el riesgo que las personas no entiendan qué hace cada institucionalidad y se genera que se pierda la legitimación en las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces, una institución para ser fuerte debe ser defendida desde la ciudadanía, ¿sí? El SENA es una de las instituciones que más quieren los colombianos y que mejor está grabado, porque pasan muchas personas por ahí y entienden la dinámica de lo que presta el SENA. Entonces, cambiarle, por ejemplo, la naturaleza del SENA o partirlo, digámoslo así, en otras instituciones, se correría el riesgo de que perdiera la legitimación. Por eso es importante hacer ese estudio de cargas, el riesgo de hacer modificaciones a los órganos del Estado, porque se puede perder, digámoslo así, la funcionalidad. Nosotros siempre hemos estado en un Estado de Derecho. Es decir, aquí siempre se ha respetado el Estado de Derecho. Estamos bastante lejos de un régimen dictatorial o de una toma de poder por algún grupo subversivo. Los mayores alcances que vamos a reconocer han tenido un resultado favorable. Los planes, digamos, las políticas de reinserción armada, los planes de paz, cambiaron mucho la estructura. Obsérvese cómo hace tan solo 8 o 10 años no podíamos salir a la periferia de Bogotá, pues porque estábamos amenazados, y hoy es una realidad que ya le estamos olvidando, que fue muy difícil y hoy ya no lo estamos afrontando. Eso también se hace patente respecto del inversionista extranjero. Hay seguridad jurídica, hay seguridad física, ha mejorado, y hay una separación de ramas de poder público mucho más clara que en otros países. Aún falta, más o menos se ha hecho manifiesto, aún falta un tema de seguridad jurídica en el tema de los procesos judiciales. No quiero extenderme mucho al respecto, pero ustedes han conocido y han protagonizado ustedes en sus estudios de derecho que nos hemos inclinado hacia la oralidad, más o menos desde la Constitución de 1991 y particularmente desde el año 2000 para acá ha habido una actualización completa de toda la legislación, ¿sí? Los códigos procesales ya no son los mismos con los que nosotros estudiamos. Las normas en materia de comercio, que es el tema que nos ocupa, han cambiado sustancialmente, y eso brinda un clima de uniformidad legislativa que tanto se habla y de certeza para el inversionista, que le ayuda, que le acompaña para intervenir en nuestros mercados. Aún falta la eficiencia en esos procesos judiciales, que es una crítica que se hace. No sabemos cuánto se tarda un proceso judicial y eso para el inversionista le genera cierto grado de incertidumbre, porque para efectos de
buscar el retorno de su inversión en proyectos de infraestructura o en la inversión en general, no le brinda serias expectativas. Esa es una gran dificultad que se tiene. Organización electoral. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, el cual involucra órganos de asesoría y coordinación, y pues se tiene un apoyo de un fondo. También tenemos la Secretaría General, donde podemos encontrar la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta registraduría está conformada por las siguientes: Registraduría Delegada en lo Electoral, Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Gerencia de Informática, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano. Ya partiendo de estas registradurías y de estas gerencias, tenemos en las delegaciones departamentales y la registraduría del Distrito Capital de Bogotá, para de esta manera llegar a la registraduría especial y municipal. Recordemos que esto lo vemos en el sector central y también vemos unas en el sector desconcentrado. En el sector desconcentrado pues tenemos la parte de la registraduría del Distrito Capital de Bogotá y las delegaciones departamentales como las registradurías especiales y municipales, y ya lo anteriormente nombrado son del sector central. Sí, nosotros siempre hemos estado en un Estado de Derecho, ¿sí? Es decir, aquí siempre se ha respetado el Estado de Derecho. Estamos bastante lejos de un régimen dictatorial o de una toma de poder por algún grupo subversivo. Los mayores alcances que vamos a reconocer han tenido un resultado favorable. Los planes, digamos, las políticas de reinserción armada, los planes de paz, cambiaron mucho la estructura. Obsérvese cómo hace tan solo 8 o 10 años no podíamos salir a la periferia de Bogotá pues porque estábamos amenazados, y hoy es una realidad que ya le estamos olvidando, que fue muy difícil y hoy ya no lo estamos afrontando. Eso también se hace patente respecto del inversionista extranjero. Hay seguridad jurídica, hay seguridad física, ha mejorado, y hay una separación de ramas de poder público mucho más clara que en otros países. Aún falta, más o menos se ha hecho manifiesto, aún falta un tema de seguridad jurídica en el tema de los procesos judiciales. No quiero extenderme mucho al respecto, pero ustedes han conocido y han protagonizado ustedes en sus estudios de derecho que nos hemos inclinado hacia la oralidad, más o menos desde la Constitución de 1991 y particularmente desde el año 2000 para acá ha habido una actualización completa de toda la legislación, ¿sí? Los códigos procesales ya no son los mismos con los que nosotros estudiamos. Las normas en materia de comercio, que es el tema que nos ocupa, han cambiado sustancialmente, y eso brinda un clima de uniformidad legislativa que tanto se habla y de certeza para el inversionista, que le ayuda, que le acompaña para intervenir en nuestros mercados. Aún falta la eficiencia en esos procesos judiciales, que es una crítica que se hace. No sabemos cuánto se tarda un proceso judicial, y eso para el inversionista le genera cierto grado de incertidumbre, porque para efectos de buscar el retorno de su inversión en proyectos de infraestructura o en la inversión en general, no le brinda serias expectativas. Esa es una gran dificultad que se tiene, que hay que solucionar. Los organismos de control del Estado. Entre ellos tenemos la Contraloría General y el Ministerio Público. Dentro de la Contraloría General tenemos el Procurador General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que es adscrita a esta. Adicionalmente, vamos a hacer un breve relato de las funciones de cada uno de estos organismos. Iniciamos con la Contraloría General de la República. Estas funciones las encontramos en la Constitución del 91 en el artículo 267. Dentro de esta, el control fiscal es una función pública
que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o tienen o bienes de la nación. Funciones de la Contraloría General de la República. Constitución del 91, artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Dicho control en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. El objetivo primordial de la Contraloría será ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal, de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación, evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la forma correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público.